Muchas gracias por estar ahí y continuar con nuestro programa. Espero que les sea ameno, que estemos aprendiendo, que la información llegue clara, no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón, para que se sumen elementos. Entonces hemos hablado, para hacer una pequeña, para recordarnos de qué estamos conversando, pues por supuesto de la mujer, hablamos de la belleza, hemos hablado de factores de la boca, del cáncer de cuello uterino, del cáncer de mama y un punto muy importante, por supuesto, de la maternidad, que ustedes, si fuman, mis queridas señoras, aumentan su infertilidad, son menos fértiles y las posibilidades de procreación se alejan mucho. Y les cuento una cosa, los métodos tecnológicos de procreación son costosos. Pienso que los naturales son mejores, por supuesto, pero y si hay un factor que incide, pues deje de fumar y usted va a ver que su posibilidad va a aumentar. Muy bien, tenemos que hablar. Por eso es que es un programa especialmente dedicado a la mujer. Por supuesto que también quiero que estén todos los hombres en la casa, el papá, el esposo, etc. ¿Por qué? Porque esto es una información interesante. Vamos a hablar ahora de la maternidad y los inmensos riesgos. Es que ustedes no se imaginan de los riesgos tan grandes que significa fumar. Es que reconozco que me da un profundo dolor ver una mujer embarazada fumando. Muchísimo. Pero vamos a hacer hincapié en lo siguiente. La mujer queda embarazada, felizmente. Gracias a Dios hay un embarazo. Punto. Punto primero. Cuando la mujer se embaraza, acuérdense ustedes que el embarazo ocurre en las trompas de falopio. Ese huevo o cigote, que se le llama al óvulo fecundado, va a viajar desde las trompas de falopio para anidarse en el útero. Hay una patología que se llama embarazo ectópico. La palabra lo dice. Ectópico es que está fuera de su sitio, está fuera. El embarazo ectópico no es más que la anidación del producto de la fecundación fuera de la matriz. Punto. Y si no llega a la matriz, no llega al sitio que tiene que estar. Entonces, ¿qué sucede? Que el embarazo ectópico se va a anidar en mayor porcentaje a nivel de las trompas. Por supuesto que va a continuar el proceso de reproducción celular, eso no se va a detener. Pero hay un problema de continente y contenido. ¿Qué sucede con aquella trompa? Que la trompa tiene unas dimensiones, pero aquello va a ir creciendo. Rompe la trompa. Una ruptura. Eso estalla, por decirlo de alguna manera. Y es una emergencia quirúrgica. De hecho, es la primera causa de muerte durante el primer trimestre del embarazo. Embarazos ectópicos. Entonces, ¿cómo se resuelve un embarazo ectópico? Mi querida amiga, quirúrgicamente, porque es un drama quirúrgico. Y ahora, ¿por qué le estoy hablando de embarazo ectópico? Por un hecho absolutamente importante, porque si usted fuma, usted está aumentando 1.6 a 3.5 veces la posibilidad de embarazo ectópico, estadísticamente comprobado. Eso es todo, pero usted está poniendo en peligro su vida. ¿Por qué? Por supuesto que hay tratamientos médicos también con metotrexate, pero eso no lo vamos a conversar. Pero si se diagnostica tempranamente y se ve en una ecografía transvaginal que está en la trompa, se logra apreciar la presencia del embarazo, pues se puede dar metotrexate y se obvia la intervención quirúrgica. Pero si no, y lo más frecuente, es que sea un cuadro de dolor abdominal agudo con una hemorragia interna. La paciente hay que operarla de emergencia. Se va la vida. Se va la vida si no se diagnostica tempranamente. Por eso es que los embarazos ectópicos siempre hay que pensarlos. Primer punto, estamos corriendo serios peligros por eso. Ahora, otro punto interesante. Vamos a hablar de los abortos. ¿Por qué los abortos? Porque es que la tasa de abortos aumenta al doble en las mujeres que fuman. ¿Y por qué aumenta? Pues por supuesto va a aumentar, mis queridos amigos, porque sucede que, por supuesto, el tabaco tiene que afectar al ADN.
Entonces, ¿qué pasa? El ADN va a verse afectado de alguna manera que va a provocar que haya aborto, o sea, la tasa de aborto aumenta. Entonces estamos hablando de infertilidad, estamos hablando de embarazo ectópico y estamos hablando de abortos. Entonces, y tiene relación, no es la única causa, por supuesto, es un elemento coadyuvante en este tipo de patología. Muy bien, vamos a el embarazo continúa. El embarazo continúa. ¿Qué sucede? Hay otra patología. Por eso es que se lo estoy diciendo uno por uno y espero que me entiendan y que me entiendan todos, porque lo que queremos es que su embarazo termine felizmente. Ese es el mensaje que sale del corazón y espero que llegue al corazón de ustedes. Eso lo dijo Rabindranath Tagore, que cuando los mensajes salen del corazón, van al corazón. Y ese mensaje quiero que llegue. Hay una patología que se llama desprendimiento de placenta normoinserta. ¿Qué significa eso? DPP o abrupto placentae. La palabra lo dice, se desprendió la placenta. Claro, hay otras patologías que corroboran que hay otros elementos, fibromatosis, hipertensión, etc. Pero aquí hay una relación con el tabaco, con el consumo de tabaco. Los índices de desprendimiento de placenta son mayores en las mujeres fumadoras. Pero ahora fíjese usted, mi querida amiga, usted está fumando. Pero ¿qué sucede? Que si se desprende la placenta, ¿de dónde se alimenta el bebé? De la placenta. Pero sucede que eso se convierte en una emergencia quirúrgica también. Excepto que el parto sea inminente, que van a nacer el bebé, se le puede dar vía vaginal al parto y si se diagnostica en ese momento. Pero un desprendimiento de placenta normoinserta que progrese es una gravedad quirúrgica. O sea, hay que resolverlo por una cesárea de emergencia. Tiene relación con el consumo de tabaco. Otro punto. Ruptura prematura de membrana. El nombre lo dice, se rompieron las membranas. Las membranas amnióticos cubren a nuestro bebé. Somos seres acuáticos, ¿verdad? Nacemos de las aguas. Estamos en ese líquido amniótico encantador donde relajadamente estamos ahí. Y de repente se rompieron las membranas. Todo el líquido amniótico sale. El embarazo no puede continuar. Después de una ruptura de membranas no puede continuar el embarazo. ¿Y por qué sucede este fenómeno? La ruptura prematura de membranas va a suceder porque hay una fragilidad de ese colágeno, como les mencioné, que forma parte de esa estructura proteínica tan importante que conforma las membranas amnióticas. Son más frágiles las membranas amnióticas de las mujeres fumadoras. Se rompieron las membranas. ¿Qué va a pasar? Pues sucede que vamos a comenzar una serie de problemas y que nos lo digan todos los neonatólogos. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Ahora el médico va a tomar una fase expectante, depende del tiempo que tenga de gestación. Si el embarazo está a término, por supuesto, hay que resolverlo. Si el embarazo no está a término, tendrá unas características expectantes, esperar que haya signos de madurez pulmonar, tomar decisiones, el riesgo de que las bacterias vaginales asciendan y pueda haber una coriamnionitis. O sea, es que nos metemos en un problema inmenso, en un problema médico, pero muy serio, donde estamos viendo no a un paciente, sino a dos pacientes. Ahora bien, otra patología relacionada con la maternidad, por supuesto. El parto pretérmino. El parto pretérmino. Pues sí. El parto pretérmino, el nombre también lo dice, es el nacimiento del bebé antes de su término, antes de las semanas 37, aunque ya hay signos de madurez a esas etapas. Pero todo depende cuán pretérmino sea, porque eso va a definir los riesgos inherentes. Entonces, sucede, mi querida amiga, que el parto pretérmino, el nacimiento antes del término, yo siempre relacionaba, y me gustaba esa imagen, de que el útero, ese útero es como que nos protege, nos tiene que llevar a nuestro destino, pero cuando todo es
no antes, no después. Tenemos que llegar en el momento para que nuestros niños sean más sanos. Bueno, sucede que cuando usted fuma, usted tiene un 10% de probabilidades de parto pretérmino. Ah, pero es un 10%. Sí, pero ese 10% se convierte en 100% si usted lo padece. Usted y su bebé. ¿Y cuál es el drama de esto? El drama es, se lo voy a plantear en el siguiente orden de ideas. El drama son que va a nacer un bebé pretérmino. Y los bebés pretérmino van a tener una serie de secuelas por la prematuridad. Sobre todo porque un bebé pretérmino se convierte en un superviviente. Gracias a los servicios de cuidados intensivos neonatales, cada año se rescatan muchos bebés pretérminos, pero lamentablemente muchos quedan con secuelas. Y por supuesto las secuelas son neurológicas. Y las secuelas neurológicas son muy serias. Coeficientes intelectuales por debajo del promedio. Trastornos de diversa índole que pueden ir desde ceguera, puede haber sordera, o sea, son trastornos muy serios que los podríamos evitar, que el hecho mismo de fumar, usted está favoreciendo de pasar por este ciclo de angustias, de profundo dolor para cualquier padre que llegan a tener un bebé prematuro. Sí, se rescatan muchos, cada día más supervivientes, el nombre lo dice, son supervivientes, son bebés luchadores, pero muchos de ellos lamentablemente tienen secuelas neurológicas y queremos que nuestros niños sean cada vez más sanos. Muy bien, entonces les voy a mencionar a una profesora, yo siempre con mis antecedentes históricos. Pero bueno, aquí va. Es una profesora, la profesora Virginia Apgar. La profesora Virginia Apgar era profesora en la Universidad de Columbia. Fue la primera profesora que fue contratada a tiempo completo. La profesora Apgar fue contratada a tiempo completo y fue la primera mujer. Estamos hablando de la década de los 50. Ella en el año 1953 puso un esquema de valoración del recién nacido que todavía tiene plena actualidad. ¿Cuál es la plena actualidad de eso? Es que a los bebés se les valora 5 aspectos importantes, que es color de la piel, el tono muscular, el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca y los reflejos. ¿Qué sucede? Que al valorar esos parámetros, a cada uno de estos puntos se le daban 2, si son 5 suman 10. Entonces se valoraban al primer minuto de nacimiento y a los 5 minutos. Y todavía se usa, porque eso lo puede hacer cualquiera. ¿Cuál es el color de la piel del bebé? ¿Cómo está su tono muscular? ¿Cómo está respirando? Mira qué bonito, rosadito, qué bien. Frecuencia cardíaca y los reflejos. Mis queridos amigos, el índice de Apgar, por eso se llama índice de Apgar, en los hijos de madres fumadoras, está por debajo. Está por debajo. ¿Pero por qué está por debajo? Es que tengo que ser muy fehaciente en lo que les voy a decir. Voy a ser insistente, muy insistente. ¿Por qué está por debajo? Les voy a repetir lo mismo de lo de la belleza para que vean que todo esto tiene una continuidad. Sucede lo mismo. La carboxihemoglobina es la que le está llegando a los tejidos al bebé, porque el oxígeno está siendo desplazado, porque sucede que pasa a la placenta y llega al bebé. Entonces, ¿qué sucede? Que son bebés hipóxicos. Ese índice de Apgar está por debajo del parámetro normal, porque nuestro bebé nacen hipóxicos. Mi querida señora, usted no lo deja respirar. No, si usted fuma y está embarazada, no está dejando respirar a su bebé bien. Y ahora les voy a dar otros índices también. No lo dejan respirar, nacen hipóxicos. ¿Quién sería capaz de taparle la naricita y la boquita a un bebé para que no respire? Nadie, en su sano juicio. Entonces tenemos que cuidarlos, pero es que lo estamos haciendo.
no manualmente, pero cuando usted fuma, lo hace. Esos índices están por debajo. Nacen más hipóxicos nuestros bebés, de tal manera que nos merecemos que nuestro bebé nazca muy bien. Les voy a hacer mención a otro punto muy interesante. El retardo de crecimiento intrauterino. ¿Qué es el retardo de crecimiento intrauterino? Bueno, que nuestros bebés van a nacer por debajo de su parámetro de crecimiento normal. O sea, son bebés de bajo peso. Les cuento. Claro, no, si usted no fuma, hay otras causas que pueden provocar que el bebé nazca de bajo peso. Pero estamos hablando específicamente del cigarrillo y sí lo es. De tal manera que los bebés van a tener hasta perímetro craneal, perímetro torácico por debajo del promedio. Van a ser más pequeños, van a tener un promedio de 200 a 300 gramos, que eso es mucho para un bebé, por debajo del peso ideal para su edad gestacional de nacimiento. De tal manera que eso se puede obviar, eso lo podríamos superar si dejamos de fumar. Sí se puede. Ahora, ¿qué pasa con estos bebés? Se ha visto que los bebés de madres fumadoras son más irritables, ¿sabe? Pueden tener crisis de diarrea en ese momento del nacimiento, post-nacimiento, por supuesto, son más irritables, frecuencias cardíacas más elevadas, y se ve que forma parte de esos sucesos de acontecimientos, porque no hay causa sin efecto. Muy bien. Ahora les voy a dar otra información. ¿Usted quiere que su bebé sea muy inteligente? ¿Qué padre no quiere que su bebé sea muy inteligente? Hay estudios muy serios de escolaridad y rendimiento escolar de grupos de madres fumadoras versus grupos de madres no fumadoras. Señoras, los bebés de las madres no fumadoras tienen mejor rendimiento escolar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Piensen, ¿por qué hay peor rendimiento escolar? Hay una patología también que se llama déficit de atención e hiperreactividad. Son niños que a nivel escolar tienen déficit de atención e hiperreactividad. Pues es lógico. También hay una relación con el consumo de cigarrillos. Déficit de atención, el niño no se concentra en las clases y bueno, eso es como una moto en la casa. Boom, boom, boom. Son niños de poco control. O por no decir mucho. Bueno, hay una relación con el consumo de cigarrillo directa, clara, evidente. Nuestros muy amados niños que tienen la trisomía 21, síndrome de Down. Nuestros queridos niños de síndrome de Down, sucede que las madres fumadoras tienen un 10% más de probabilidades de sufrir esto. Ahora, hay una patología muy particular y muy dolorosa, muy dolorosa. Se llama muerte súbita neonatal. ¿Qué es la muerte súbita neonatal? La muerte súbita neonatal, mis amigos, es algo muy triste, rompe el corazón de cualquiera. El bebé está en la cuna y cuando llegan está muerto. Se llama muerte súbita neonatal. La etiología no está clara. Sucede en los Estados Unidos de 1 de cada 2.000 bebés, por llamarlo de esta manera. En Europa de 1.5 por cada 2.000. Acuérdense que medicina son estadísticas. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto algo absolutamente claro. El 90% de las muertes súbitas neonatales ocurren en familias que fuman. Familias que fuman. ¿Quién calma el dolor de una madre o un padre ante un suceso tan doloroso como este, inexplicable? Pues bueno, tenemos un antecedente, se sabe que el cigarrillo. Y no contento con esto, vamos a hablar de nuestros niños. ¿Qué pasa si en un hogar los padres fuman?
Sí, yo sé que podemos salir al balcón. Es una fórmula, yo lo sé. Podemos salir afuera, pero bueno, es que la atmósfera nos rodea a todos, ¿no? Y a veces no hay tanto control, por supuesto. Y cuando vamos en el coche, tampoco hay mucho control. Les quiero solamente decir esto, que las estadísticas, y eso lo saben todos los pediatras, y ustedes también lo deben de saber, las estadísticas son muy evidentes. ¿Cuáles son las estadísticas? Las estadísticas nos dicen de que los niños que conviven con fumadores, los índices de bronquitis, de neumonía, de infecciones óticas son muchísimo mayores. Entonces, las hospitalizaciones, las patologías con el sistema respiratorio son mucho mayores. Hay una hiperreactividad bronquial de estos bebés. Y dígame si aparte de eso, algunos de los padres tienen antecedentes alérgicos o atópicos. Mucho más. Mis queridos amigos, hemos tomado este tercer programa haciendo énfasis en este recorrido y de la maternidad, de la mujer, de la belleza, porque, como les dije, lo que sale del corazón va al corazón. Y yo quiero que ustedes tengan una buena vida. Pero para tenerla hay que proponérselo. Pero sucede que la mujer ya tiene otro compromiso que es la maternidad. Y la maternidad obliga, señora embarazada, si fuma, déjelo, punto. No se puede volver tirar a los lados, no, déjelo. Que usted va a favorecer a su hijo, va a permitirle que ese oxígeno benefactor llegue a todas sus celulitas, que obtenga el peso adecuado para su edad gestacional, va a prevenir el parto prematuro, el desprendimiento de placenta y todos los riesgos que le acabo de mencionar. Sí se puede lograr. Si los sacrificios se hacen por amor, se pueden hacer. ¿Y qué amor más grande que el amor de una madre por su hijo? ¿Qué amor más grande que el amor de una madre por su hijo? No le hagamos daño a nuestros bebés. No le hagamos daño. No han nacido y ya están sufriendo. Le estamos quitando el oxígeno benefactor que llega a sus células. Y usted, mire, querida señora, Dios la puso ahí para que fuera intermediaria en esa vida. Su cuerpo tiene que estar sano para que esto suceda. Vamos a cerrar el programa de hoy con una frase que me pareció absolutamente bonita, del mismo poeta Rabindranath Tagore, que fue, por cierto, Premio Nobel de Literatura en 1931. Tagore dice una frase que yo sé que les va a llegar. Cada niño, al nacer, trae el mensaje que Dios no ha perdido la esperanza aún en los hombres. Si cada niño es un mensaje de Dios, si lo que usted alberga en su vientre es algo tan sagrado, protéjalo. No fume. Es una cosa prudente, es algo sano. Vamos a alejarnos de todas esas patologías tan feas que yo no quisiera que nadie las padeciese. Si nos pasan las cosas, nos pasarán. Es lo que yo les comentaba. Denle vida a la vida. No busquen los problemas de la vida llegan solos. Pero usted no los promueva con un hecho tan simple, tan absolutamente humano, como llevarse mecánicamente, sin darse cuenta, un cigarrillo a sus labios y con todas las secuelas que tiene. Bueno, pero es que es normal, si toda la vida lo hice desde que era adolescente. Sí, pero sí podemos. Sí podemos superar esta patología con amor, con fortaleza. Lo lograremos, pero para lograrlo hay que aspirarlo y quererlo hacer, porque si no, no se va a lograr. Y de tal manera que podríamos superar tantas cosas. El sufrimiento forma parte de la vida humana, pero si dejamos que estas pequeñas cositas no nos afecten, quizás nuestro ciclo de vida sea mejor para usted, para sus hijos,
para la nación, para todos. Quiero despedirme de ustedes y gracias por su paciencia, gracias por recibirme en sus hogares en esta nueva oportunidad. Les deseo un sueño reparador, tranquilo, que el mensaje haya llegado y que ustedes puedan digerirlo, y hoy particularmente las mujeres. Por nuestros niños vale el esfuerzo. Cualquier esfuerzo por nuestros niños, ellos se lo merecen de corazón. Tengan buenas noches, muchas gracias por recibirme, que Dios los bendiga.